bien, en esta ocasión voy a hablar de la segunda fiesta levítica, que es la fiesta de los panes sin levadura. Tenemos que Jesús no vino a eliminar la ley, le vino a dar cumplimiento, como él mismo declara en Mateo capítulo 5, versículo 17. Él no vino a quitar la ley, la vino a cumplir. Y el nuevo pacto que se consumó con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no elimina la ley. Antes la escribe en las tablas de nuestras mentes y de nuestros corazones. Podemos comprobar esto en Lucas 22:20, donde Jesús está hablando en la última cena. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Cristo consumó el nuevo pacto. En Hebreos 12:24 nos está hablando que al acercarnos a Jesús, nos estamos acercando al nuevo pacto. Un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y en ese nuevo pacto, en Hebreos 8, del 6 al 10, se nos habla que en ese nuevo pacto el Señor escribe sus leyes en nuestras mentes y corazones. Así que el nuevo pacto no elimina la ley. El nuevo pacto de ninguna manera elimina la ley. Al contrario, nos pone la ley en nuestra mente y corazón y eleva la ley. Así que debemos cumplir la ley. Pero hay ciertas partes de la ley que tienen un cumplimiento más profundo que el literal, el físico, que son una sombra, que son un símbolo, una figura de un cumplimiento más profundo que tiene para nosotros como creyentes del nuevo pacto, como podemos ver en Colosenses 2, 16 y 17, donde nos habla que nadie nos juzgue, y tampoco nosotros debiéramos juzgar a otros en lo que respecta a comida, bebida, días de reposo, lunas nuevas, días de fiesta. Las fiestas son un símbolo para nosotros de un cumplimiento espiritual más profundo. Ya hablamos de la fiesta de la Pascua y el cumplimiento de la fiesta de la Pascua en el creyente. Hoy en este mensaje voy a hablar sobre la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a ver en Levítico capítulo 23, versículos del 6 al 8. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Amén. Aquí tenemos la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta era celebrada inmediatamente después de la fiesta de la Pascua. Del 15 del primer mes hasta el 21 del mismo mes, por 7 días. Era una fiesta que se celebraba durante 7 días. Y en esos 7 días los hijos de Israel debían de comer pan sin levadura. Es más, ni siquiera podían tener levadura en sus casas. Tenían que sacar toda levadura de sus hogares. Podemos confirmar esto en Éxodo 12, versículos 15 al 17. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel.
El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Esta fiesta de los panes sin levadura fue instituida al mismo tiempo que la fiesta de la Pascua. Debían mantenerse los hijos de Israel por 7 días comiendo panes sin levadura y no tener ninguna levadura en sus casas. No podían tener ninguna levadura. No podían tener levadura en su casa. Y el número 7, que era el número de días en que ellos debían celebrar esta fiesta, el número 7 en la Biblia representa lo completo, completo. Como en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, aquí podemos ver que el número 7 es el número de lo completo. Después de 7 días, el Señor había completado su obra, había terminado su obra, obra concluida, después de la creación de la tierra en Génesis capítulo 1. Como hemos dicho anteriormente, estas fiestas no son para que las celebremos de una manera física y literal, nosotros como creyentes del nuevo pacto, sino que tienen un cumplimiento en lo espiritual. Pero ¿cuál es la lección en lo espiritual que nosotros encontramos en la fiesta de los panes sin levadura? ¿Cuándo es que el creyente entra al cumplimiento de la fiesta de los panes sin levadura? ¿De qué manera se cumple en nosotros esta fiesta, que es un símbolo para nosotros, que para los hijos de Israel en el pasado la tenían que cumplir de una manera física y literal, pero para nosotros representa algo en lo espiritual? Representa básicamente 2 cosas que ya mencioné. En Éxodo 12, versos 19 y 20. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Esto era lo que los hijos de Israel tenían que hacer al cumplir con esta fiesta, y es lo mismo para nosotros, pero en lo espiritual. 2 puntos. Eliminar toda levadura de sus casas. 1. Y 2. Alimentarse de panes sin levadura. Esto es lo mismo que nosotros debemos hacer como creyentes del nuevo pacto. Eliminar toda levadura de nuestras casas y alimentarnos de pan sin levadura. Así que vamos a ir definiendo. Eliminar toda levadura de nuestras casas. Miren, debemos dejar que la Biblia interprete la Biblia para no caer nosotros en nuestras propias interpretaciones caprichosas a nuestro gusto. En la Biblia la levadura nos habla de 3 cosas. 3 cosas vienen a representar la levadura, y son estas mismas cosas que debemos eliminar de nuestras casas, de nuestras familias, aún de nuestro matrimonio, de nuestras vidas. 3 cosas que son como levadura que debemos eliminar. Primeramente, ¿de qué nos habla la levadura? Hipocresía.
hipocresía, de acuerdo a Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hipocresía. La levadura que es la hipocresía. Guárdense de esa levadura. Debemos eliminar esa levadura de nuestras casas, de nuestra familia, aún de nuestro matrimonio, de nuestras vidas. La hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Tratar de aparentar algo que no somos. Tratar de dar una imagen externa que es contraria a la realidad. Veamos lo que dice Mateo 23, versos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor Jesucristo está aquí acusando y reprendiendo a los escribas y fariseos, a los religiosos de su época. Miren, hay personas que piensan que con que llevemos una religión y seamos sinceros con eso ya estamos del otro lado. Pero, ¿saben? Las personas que más se le oponían a Cristo eran los religiosos. No basta solamente con llevar una religión. No basta. Podemos llevar una religión y ser muy contrarios a Cristo. Estos hombres eran hipócritas porque por fuera aparentaban muchas cosas buenas, pero por dentro eran pura podredumbre. En Gálatas capítulo 2, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí el apóstol Pablo está hablando cómo Bernabé había sido arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Y cómo le llama anteriormente a esa hipocresía? Simulación. Simulación. Vivir aparentando, vivir simulando algo que no somos. Miren, no se trata de que parezcamos cristianos, sino que realmente seamos cristianos. No simules ser cristiano. No trates de aparentar ser cristiano. Vive como cristiano. Seamos genuinos. Seamos genuinos. Debemos eliminar toda levadura de hipocresía de nuestras vidas, familias, casas, aún iglesias. Siguiente significado de la levadura, que nos muestra algo más que debemos eliminar, que debemos sacar si hemos de cumplir con la fiesta de los panes sin levadura. La levadura también en la Biblia representa falsa doctrina. Falsa doctrina. En Mateo capítulo 16, versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén.
Jesús aquí les está hablando que se guardaran de la levadura de los fariseos y los saduceos, pero refiriéndose a otra cosa. Y los discípulos finalmente entendieron que no se refería a la levadura del pan, sino a la doctrina, a la enseñanza de los fariseos y saduceos. La falsa doctrina es como una levadura. Es como levadura que también debemos eliminar, que también debemos sacar de nosotros. Es de suprema importancia, aprende muy bien esto, amigo, hermano. Es de suprema importancia la doctrina que creamos, la doctrina que llevemos, la doctrina que ostentemos. Hay muchos que tienen la idea que no importa lo que creamos, con tal que seamos sinceros y buenas gentes, con eso estamos del otro lado. Pero eso es completamente incorrecto. Es completamente incorrecto. Veamos lo que dice el apóstol Pablo encargándole a Timoteo. En 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, cuídate de ti mismo, pero también cuídate. Cuida tu doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Cuidar la doctrina. Cuidar que creemos. De eso depende nuestra salvación y la de aquellos que nos oigan. Debemos entender, ahora, debemos entender muy bien, la buena doctrina no nos salva. Podríamos tener buena doctrina y no seguirla. Y en ese caso no nos va a salvar la pura buena doctrina. Pero la falsa doctrina sí nos va a conducir a la perdición. Eso es muy claro. Si tenemos una falsa doctrina, una falsa enseñanza, estamos perdidos. Estamos perdidos. Detrás de cada falsa doctrina hay espíritus inmundos. Hay influencias espirituales. En 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Detrás de cada falsa doctrina hay un demonio. Un espíritu de engañador que trata de engañarnos, que trata de seducirnos hacia la perdición. Por eso Pablo le hace encarecidamente este encargo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De eso también depende nuestra salvación. Por tanto, es necesario echar de nuestras vidas, de nuestras casas, toda levadura de falsa doctrina, eliminarlo de nuestras vidas, eliminarlo de nuestras casas. Tenemos que en la iglesia primera, esto mismo hicieron los creyentes. Si leemos en Éxodo 19, verso 19, tenemos, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Amén. Aquí tenemos que en la iglesia primera,
se convertían muchos. Se convertían muchos a Cristo. Pero en esta ocasión encontramos que los que practicaban la magia trajeron sus libros de magia y se dieron una gran montaña de libros y los quemaron delante de todos. Los quemaron. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sacando la levadura de sus casas. Se convertían y podían tener el entendimiento claro que esos libros eran levadura, que debían sacar inmediatamente de sus casas. Toda falsa doctrina, toda publicación, todo libro de enseñanzas que nos hagan divagar de las razones de la sabiduría, debiéramos eliminarlo. Debiéramos eliminarlo. Pero la levadura también nos habla de pecado. Veamos en 1 Corintios 5, versículos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Somos llamados a limpiarnos de toda vieja levadura. Y miren, por cierto, dice, limpiaos. Limpiaos de esa vieja levadura. Mostrando que eso es algo que nos corresponde a nosotros hacer. Miren, hay creyentes que esperan que Dios haga todo por ellos. Esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Hay cosas que Dios nos muestra y nos dice, esto lo tienes que hacer tú. Donde el Espíritu Santo nos muestre algo de lo cual nos debiéramos despojar, debemos estar dispuestos a soltarlo, a eliminarlo, a echarlo fuera de nuestras casas, de nuestros matrimonios o familias. Entonces aquí tenemos el tercer significado de levadura en la Biblia. Nos llama a celebrar la fiesta como creyentes, despojándonos, limpiándonos, abandonando todo pecado, toda malicia, toda maldad, que es como una levadura que leuda toda la masa, que se va extendiendo. Esto lo podemos ver confirmado en Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora en Cristo Jesús tenemos el poder de parte de Dios. Tenemos la gracia para despojarnos, para quitarnos de todo pecado. En Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Como les decía hace un momento, despojémonos. O sea, no tenemos que pedirle al Señor, Señor, quítame esto, de eso, despójame de esto. No, despójate tú. Señor, quítame esto. No, el Señor dice, déjalo, suéltalo, abandónalo, recházalo.
Así que debiéramos sacar toda levadura de nuestras vidas y de nuestras casas. Lo que nos enseña esta fiesta, o dicho de otra manera, el cumplimiento espiritual de esta fiesta en la vida del creyente, es que en el momento en que somos salvos, por medio de la sangre del Cordero, en que se cumple en nosotros la fiesta de la Pascua, seguido a eso, debiéramos empezar a despojarnos a nosotros mismos de lo que hemos visto, purificarnos, echar de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros hogares, toda levadura, que podrían ser revistas, fotografías, libros, aún religiosos, y quizás sobre todo religiosos de una religión falsa, artefactos, amuletos, ídolos, películas, música impía, programas de televisión, series, actividades, ciertos tipos de ropa, etc. El Señor en su palabra nos manda despojarnos de aquellas cosas que no son santas, que Él no aprueba. En el Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Qué ponemos delante de nuestros ojos en nuestros hogares? ¿Sobre qué fijamos nuestra mirada? Nuestros ojos. Muchos cristianos se deleitan en mirar cosas que Dios aborrece. Esto no es posible. No es posible que como creyentes aún nos deleitemos en mirar cosas que Dios aborrece. Veamos Números capítulos 33, versículo 52. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Veamos bien lo que nos está diciendo. Destruiréis todos los ídolos e imágenes de los moradores del país. Echar de nosotros todas esas cosas. Ídolos en los cuales las personas ponen sus ojos, ponen su confianza y tienen muy en alto. Imágenes. Debemos destruir todo ídolo, toda imagen que sea objeto de culto. Es levadura. Es levadura que debemos echar de nuestras casas. Y Pedro nos habla de lo mismo. En 1 Pedro 2, versículo 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Miren, pongamos atención a esto. Es impresionante. Desechad, en pocas palabras, toda levadura. Toda malicia. Ya leímos de desechar toda levadura de malicia. Todo engaño. Toda falsa doctrina. Toda hipocresía. Ya vimos que también la levadura nos habla de la hipocresía. Y además envidias, detracciones. Y deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Aún echar de nosotros, de nuestras casas, matrimonios y familia,
toda levadura que nos traiga maldición. El Señor advirtió a los hijos de Israel y a nosotros mismos de no tener levadura en nuestras casas que pueda atraer maldición a nuestros hogares. Hay hogares que están bajo maldición por levadura que están manteniendo allí. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No traerás cosa abominable a tu casa, porque es maldición. Maldición. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque va a traer maldición a tu casa. Espíritus malos pueden entrar por medio de nuestros ojos al ver imágenes malignas e impías. Miren, hace poco, ministramos liberación a una jovencita, a una adolescente. A una adolescente que la pusieron cuando tenía 4 años a ver una película de terror de un muñeco diabólico. Cuando tenía 4 años. Ahora tiene 13 años. 9 años después, nos platicó de cómo ella, cuando tenía 4 años, la pusieron a ver esa película. Y por esos 9 años, ese muñeco diabólico le aparecía cada noche a esa niña. Por 9 años. Ese muñeco diabólico le aparecía a cada noche a esa niña. Le ministramos liberación. Y el Señor ha hecho un maravilloso milagro en esta jovencita. Por lo que vio. Por lo que ella vio cuando tenía solo 4 añitos. Pero la estuvo molestando ese espíritu inmundo por 9 años. Es algo muy serio. Es algo muy serio. Podemos darle lugar a maldiciones, espíritus inmundos que nos van a tratar de destruir. Espíritus malos pueden entrar por medio de nuestros ojos al ver imágenes impías, malignas, perversas. Yo podría testificar Cristo vino a mi vida. Cristo vino a mi vida cuando yo tenía la edad de 19 años. Exactamente el día que nació mi sobrino mayor. El día que nació mi sobrino mayor. Un 5 de agosto. Sin que nadie, de 1989, sin que nadie me llenara de prohibiciones. Teniendo yo, como les decía, solo 19 años, después de haber recibido a Cristo, después de haber sido salvo, miren, nadie me dio un mensaje como este. Pero pocos días después de haber recibido al Señor, estaba yo en mi cuarto encerrado con mi
con mi música a muy alto volumen. Con mi música a muy alto volumen. Y esa música que yo acostumbraba por muchos años, bueno, por varios años, taladraba mis oídos y me incomodaba. Y yo pude sentir que esa música ya no era más para mí. Me sentí fuertemente impulsado a tomar un martillo y rompí alrededor de 100 cassettes en aquel tiempo que tenía y los destruí todos. Otro día fueron libros y revistas. Nadie me dijo que lo hiciera. Nadie me forzó a hacerlo. Pero yo me sentía movido a hacerlo. Libros y revistas. Busqué en toda la casa libros, revistas. Y todo lo que podía ver yo a mi poco tiempo de haber aceptado al Señor, que sentía yo que era malo, hice una montaña y en una tina de lata que teníamos, puse todos esos libros, les eché gasolina y les prendí fuego. Yo ni siquiera había leído Hechos 19:19, después lo encontré. Otro día fueron mis artefactos de artes marciales. Porque en mi pasado yo fui cinta negra. Todas mis armas de las artes marciales las destruí. Rompí las antenas de televisión. Otro día fueron ídolos, objetos de uso religioso equivocado. Como por espacio de 15 días. Fui sacando la levadura de mi casa. Y no he tenido necesidad de nada de eso, de lo que me despojé hace un poco más de 33 años. Y soy muy feliz. Porque Cristo llenó mi corazón, cosa que todas esas cosas nunca me lograron satisfacer. Sacar toda levadura de nuestras casas. Pero la fiesta de los panes sin levadura también no era solamente sacar la levadura de sus hogares. Había un punto 2. Alimentarse de panes sin levadura por 7 días. Este es el segundo aspecto que tiene un cumplimiento espiritual en la vida del creyente. Una vez que somos salvos, debiéramos alimentarnos por el resto de nuestras vidas con la palabra de Dios pura y sin adulterar, como ya leímos en Pedro. Miren, si se dan cuenta, en Pedro, en el versículo que leímos en 1 Pedro 2, del 1 al 2, abarca los 2 puntos de la fiesta de los panes sin levadura. Desechar toda malicia, engaño e hipocresía. Ahí están los 3 significados de la levadura que ya vimos. Y luego dice en el versículo 2, y que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. La leche espiritual de la palabra. Es la palabra de Dios, la leche espiritual de la palabra o el pan de la palabra de Dios sin adulterar. Debiéramos alimentarnos del pan de la palabra de Dios sin adulterar. En Mateo 4:4, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debiéramos alimentarnos de panes sin levadura.
de la palabra de Dios sin adulterar, cada día de nuestra vida cristiana. En Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Hemos llegado a esto? Hemos llegado a este cumplimiento cuando hallamos la palabra de Dios. Como dice aquí Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue por alegría y gozo de mi corazón. Hemos empezado a vivir el deleitarnos en comer la palabra de Dios cada día, en alimentarnos de la palabra de Dios cada día. Miren, nuestro espíritu, nuestro hombre espiritual es alimentado con la palabra de Dios. Y he mencionado que los hijos de Israel tenían que alimentarse con panes y levadura por 7 días. Y recordemos, el 7 es el número de lo completo. Podemos aplicarlo a que de la misma manera nosotros debiéramos alimentarnos de la palabra de Dios los 7 días de la semana. De la palabra de Dios no adulterada, no contaminada. Así que no debiéramos ser cristianos meramente domingueros, que nada más nos alimentemos de la palabra de Dios los domingos o un día a la semana, sino que cada día nos alimentemos de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante no dejar de congregarnos, algo de lo cual se nos habla en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Es de grande importancia congregarnos para poder ser alimentados con el pan sin levadura de la palabra de Dios, no adulterada. Congregarnos en un lugar donde se nos enseñe la sana doctrina sin adulterar. Hace poco el Señor me dijo, llegará el día en que muchos llorarán por no haberse congregado fielmente. Muchos entenderán demasiado tarde lo crucial para su eternidad de haberse congregado, y que sus razones que daban para no congregarse eran pura basura. Muchos llorarán y lamentarán por qué no asistí a la iglesia, a alimentarme más de la palabra de Dios, a llenarme más de la palabra de Dios. Pero tampoco debiéramos dejar el estudio personal o la lectura personal, a la cual también somos exhortados. En Deuteronomio 17, versos 19 al 20. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Aquí encontramos en Deuteronomio 17 las exhortaciones para los reyes, los consejos para los reyes. ¿Queremos reinar juntamente con Cristo? Como nos habla Apocalipsis 25 y 6. ¿Queremos ser de aquellos que reinemos juntamente con el Señor en la tierra, en su reinado milenial? Esto es para nosotros.
También si queremos crecer en Dios, que leamos de la ley del Señor, la palabra del Señor, todos los días de nuestra vida, diario. Pero no solamente diario, y ya casi termino. En el Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. No solamente diario, sino que todo el día meditemos en la palabra de Dios. Que constantemente pensemos, meditemos en la palabra de Dios. En el Salmo 1 y 2, verso final. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Seremos bienaventurados si nos alimentamos cada día del pan sin levadura, de la palabra de Dios sin adulterar, de la palabra de Dios que no ha sido mezclada con hipocresía, con falsa doctrina, con pecado. Seremos bienaventurados. Así que, hermanos, amigos, desechemos toda levadura de nuestras casas, matrimonios, familias, aún iglesias. Toda levadura de hipocresía, toda levadura de falsa doctrina, de pecado. Desechémoslo, saquémoslo, eliminémoslo y alimentémonos cada día. Y meditemos en todo momento en la palabra del Dios nuestro. Y entonces, ese será el cumplimiento espiritual en nosotros como creyentes de la fiesta de los panes sin levadura. Vamos adelante, no nos quedemos solo en la Pascua. Demos el siguiente paso, la fiesta de los panes sin levadura, y de ahí el que sigue, y de ahí el que sigue, hasta que el propósito de Dios sea cumplido cabalmente en nosotros para gloria de Dios. Aleluya. Amén. Amén.